Gestión de proyectos informáticos. Capítulo 2. El gerente, la organización y el equipo. El gerente, la organización y el equipo. Una vez que un proyecto ha sido seleccionado, el siguiente paso es que la alta gerencia elija un gerente de proyecto. Se anuncia tras una reunión entre las personas directiva superior y el posible movimiento. En esta reunión se describe el proyecto y enfatiza su importancia para la organización y también para la futura carrera del gerente de proyecto. En esta reunión el gerente principal agrega más información sobre el proyecto, incluyendo un presupuesto fijo, fecha de vencimiento y alcance. Esta es una oferta que usted debe rechazar de la manera más cortés posible, porque como señalamos en el capítulo 1, se requiere cierta flexibilidad y hay pocas posibilidades de que pueda tener éxito en el cumplimiento de todos los objetivos determinados. Después de una breve consideración del proyecto, se toma una decisión posicional sobre los talentos y conocimientos que pueden ser necesarios. Funciones del punto de contacto. Las funciones principales del primer ministro eran la gestión de compensaciones y la gestión de riesgo. Además de gestionar las compensaciones y el riesgo, también tiene otras funciones importantes como la que incluye las de facilitador, comunicador, gestor virtual de proyectos, convocador y presidente de reuniones. Funciones del punto de contacto. Facilitador. Debido a que los proyectos son a menudo multidisciplinarios, rara vez tiene una competencia técnica más de una o dos diversas tecnologías que intervienen en el proyecto. Como resultado, el primer ministro no es un supervisor competente y por lo tanto tiene un papel diferente, que es un facilitador. Facilitador contra supervisor, se debe asegurar de que quienes trabajan en el proyecto cuenten con los conocimientos y recursos adecuados, incluido en el recurso más preciado, el tiempo, para cumplir con las responsabilidades que se le ha asignado. Otro enfoque de sistemas. Para tener éxito, el primer ministro debe adoptar el enfoque sistemático. Considere que el proyecto es un sistema compuesto de tareas, subsistemas, que a su vez se componen en subtareas. Micromanejo. A veces el primer ministro puede trabajar para un gerente de programa que supervisa de cerca y cuestiona cada decisión que se toma. Por eso. Otra función es el de comunicador. El primer ministro es responsable ante el equipo del proyecto, ante la alta dirección, ante el cliente y ante cualquier otra persona que pueda estar interesada en el rendimiento y los resultados del proyecto. En esta gráfica podemos visualizar las vías de comunicación entre las partes interesadas del proyecto. Tenemos el cliente, el manager, el grupo de proyecto y las partes interesadas. Todas se centran principalmente en la comunicación entre el responsable del proyecto, que sería el principal. Entre una de las funciones de comunicación, se identifica y analiza los grupos de interés mediante algún método, como podría ser la cuadrícula de poder e interés para el proyecto de prueba de fuerza, como se puede ver en la primera imagen, o realiza una matriz de evaluación de compromisos para el proyecto de pruebas de esfuerzo. La gestión de participación de los grupos de interés es un proceso importante. La gestión de participación de las partes interesadas implica las siguientes actividades. Primero, obtener y confirmar el compromiso de las partes interesadas con el éxito del proyecto en las etapas apropiadas del sistema. Segundo, comunicarse con los grupos de interés para gestionar sus perspectivas. Tercero, abordar proactivamente las preocupaciones de las partes interesadas antes de que se conviertan en problemas importantes. Y por último, resolver los problemas de manera oportuna una vez que hayan sido identificados. Otra de las funciones es un gestor virtual de proyectos.
Los equipos de proyecto están geográficamente dispersos. Muchos proyectos son internacionales y los miembros del equipo pueden estar en diferentes continentes. La comunicación a larga distancia es común, ya no es prohibida. Ya no es prohibitivamente cara. En tales casos nos damos cuenta que cuando dependemos de la retroalimentación, la expresión facial y el lenguaje corporal que nos permite saber si nuestros mensajes son recibidos y con qué nivel de aceptación. En resumen, la función del punto de contacto tenemos que es el primer ministro, es un facilitador, a diferencia del gerente tradicional, y que es un supervisor. También debe adoptar el enfoque sistémico para la toma de decisión y la gestión de proyectos. Tratar de optimizar cada parte de un proyecto. Gran parte de la comunicación del proyecto tiene un lugar en reuniones, y los proyectos virtuales, gran parte de la comunicación se realiza a través de canales de alta tecnología. Responsabilidades del primer ministro con el proyecto. El primer ministro tiene 3 responsabilidades primordiales para el proyecto, que son: la primera es la adquisición de recursos y personal. Segundo es abordar los obstáculos que surgen durante el curso del proyecto. Y por tercero tenemos de ejercer el liderazgo necesario para llevar el proyecto a un buen término. La adquisición de los recursos y del personal no es fácil. Sin embargo, la adquisición de la calidad y cantidad necesaria de recursos y personal lo es. Cuando se necesitan los recursos humanos, el problema se complica aún más. La mayoría de los recursos humanos llegan al proyecto con asignación temporal de los departamentos funcionales de la organización. Esto se provoca un problema futuro. Combatiendo los incendios y obstáculos. Todos los proyectos tienen sus crisis, fuegos que deben ser apagados. El éxito del primer ministro también es como un bombero talentoso y experimentado. Al principio del ciclo de vida del proyecto, los incendios suelen estar relacionados con la necesidad de recursos. Se recortan los presupuestos, y los recortes generales deben transformarse en recortes muy específicos. El liderazgo. También es una responsabilidad de hacer las compensaciones necesarias para llevar el proyecto a una conclusión exitosa y gestionar proactivamente los riesgos relacionados con el proyecto a través del desarrollo de planes de contingencia. En el tema del liderazgo vale la pena discutir una dimensión crítica del liderazgo efectivo, a saber, la inteligencia emocional. De hecho, los investigadores han encontrado que la inteligencia emocional es el mejor predictivo del desempeño laboral. Liderando con el conflicto. La gestión de los conflictos es fundamental para un liderazgo eficaz. Y ahora centrarnos en nuestra atención en las estrategias empleadas para hacer frente a los conflictos. Cuando pensamos en las formas en que la gente trata los conflictos, es útil considerar cómo abordar la situación en las dos dimensiones. Por un lado, podemos considerar cuánto asertivas son las partes, y lo que pueden ir desde un poco asertivas hasta asertivas. Lidiando con el conflicto. Seguimos. Kenny Thomas y Rad Killman en 1975 identificaron 5 estrategias para que las personas utilizan para tratar los conflictos, en la cual podemos visualizar en las estrategias de resolución de conflictos que se presentan en el gráfico. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En resumen, responsabilidad de los primeros ministros para el proyecto son los siguientes: es adquirir los recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto, responsabilidad de ejercer el liderazgo, la lucha contra los incendios y lidiar con los obstáculos que impiden el progreso del proyecto, responsabilidad de hacer compensaciones entre el presupuesto, el cronograma y el alcance que se necesitan para asegurar el éxito del proyecto.
tener éxito en el cumplimiento de estas responsabilidades, el primer ministro debe ser hábil en los negocios, resolución de conflictos y persuasivo. Selección de un director de proyecto. El criterio más importante con diferencia es que el primer ministro potencial, en el lenguaje de los vendedores, es más cercano. Encuentra a las personas que completan las tareas que se les asigna. Como cualquier gerente sabe, los trabajadores duros son fáciles de encontrar. Dado una serie de personas, selecciona aquellas que cumplen los siguientes criterios a nivel razonablemente alto, que son credibilidad, sensibilidad, liderazgo, estilo y ética, y la capacidad para manejar el estrés, muy importante. En resumen, la selección de un director de proyecto tiene una alta un director de proyecto tiene una alta credibilidad administrativa y técnica. Son sensibles a los conflictos interpersonales y poseen los conocimientos políticos necesarios para obtener ayuda de la alta dirección cuando sean necesarias. Además, el primer ministro debe ser un líder y adaptar un estilo de gestión participativa que puede tener que modificarse en función del nivel de sofisticación tecnológica y de la incertidumbre del proyecto. Otra habilidad crítica en la gestión de proyectos es la capacidad de dirigir el proyecto de una manera ética. Y finalmente, los gerentes de proyecto necesitan la habilidad de utilizar estrategias efectivas para manejar el estrés. La gestión de proyectos como profesionales. Una organización profesional, el Project Manager Instituto, se ha dedicado a la gestión de proyectos. El crecimiento en el campo ha sido exponencial. Entre otras razones para el crecimiento están en la organización orientada al proyecto. El PMI ha publicado el Project Manager Body on Knowledge. También publicó 2 periódicos profesionales. Existen muchos cursos y programas de licenciatura de gestión de proyectos. La gestión de proyectos tiene numerosas posibilidades de carrera. La adaptación de los proyectos a la organización matriz. Los problemas causados por la forma en que los proyectos están organizados y encaja como parte de la organización matriz. La estructura organizativa es decidida por el personal directivo superior. Sin embargo, la forma en que esta estructura la organiza tiene un gran impacto en la vida del primer ministro, y es necesario que el primer ministro entienda las implicaciones de adaptar los proyectos de estructuras organizativas alternativas. Podemos ver una organización pura de proyecto en la gráfica de acá, donde se trabaja 2 tipos de proyectos con sus diferentes ramificaciones. Uno de los retos de que se enfrenta la organización de proyectos puros es la planificación de una transición fluida de los recursos de un proyecto a otro, como se le puede ver en la imagen. La organización funcional de proyectos. A diferencia de la organización pura de proyectos, en la que el trabajo se organiza en torno a proyectos específicos, los proyectos de las organizaciones funcionales se integran en el grupo funcional en el que se utiliza el proyecto. ¿Sí? Un grupo específico es dado el proyecto. En este caso, el grupo de la manufactura está a cargo del proyecto. Matriz de organización de proyectos. Es un intento de captar las ventajas de la organización pura de proyecto y del proyecto organizado funcionalmente, así como evitar los problemas asociados. En cada tipo se desarrolla un nuevo tipo de organización de proyectos, más exactamente una combinación de los dos. Sistemas organizativos mixtos. Los proyectos funcionales, matriciales y puros coexisten en algunas organizaciones. En realidad, nunca se definen con tanta precisión como aquí. Por ejemplo, una empresa de consultoría de gestión que en su mayoría sigue una estructura de proyectos puro, también puede tener un departamento central de recursos humanos que completa proyectos alojados enteramente dentro del departamento.
Adaptación de los proyectos a la organización matriz. Resumen. El rápido creciente en el uso de los proyectos ha hecho que la forma tradicional de crear una interfaz entre los proyectos y la organización matriz sean inadecuadas en muchos casos. Las organizaciones de proyectos puros, a menos que sean muy grandes, son demasiado costosos y carecen de profundidad tecnológica. Los proyectos organizados funcionalmente carecen de amplia tecnología, son lentos de actuar y tienen muchos defectos. El equipo de proyecto. Los miembros efectivos del equipo tienen algunas características comunes. Por lo general solo se tienen en cuenta las primeras de ellas, que son: deben ser técnicamente competentes. Los miembros de alto nivel del equipo del proyecto deben ser políticamente sensibles. Los miembros del equipo del proyecto necesitan una fuerte orientación hacia el problema y los miembros del equipo necesitan una fuerte orientación hacia las metas. Principales fuentes de conflicto durante las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. En esta tabla, se divide en varias partes, en la cual encontramos la fase de ciclo de vida, la fuente de conflicto y las recomendaciones. En este caso tenemos la primera fase, que es la formación del proyecto, con sus fuentes de conflicto, las prioridades, procedimientos y horarios, y con sus recomendaciones. Listo. Igual en parte de acá tenemos la fase de acumulación y la otra la fase de programa principal, cada uno con sus recomendaciones. Desaparición gradual, otra fase con sus fuentes de conflictos y recomendaciones. Principales fuentes de conflicto durante las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto. El primer ministro debe esforzarse por adquirir miembros del equipo de proyecto sean técnicamente competentes, políticamente sensibles, orientados a la resolución de problemas y objetivos, que tengan una alta autoestima. Es importante que el primer ministro establezca una buena comunicación con las personas que realizan el trabajo. Una sola guerra de proyectos ayuda a que la coordinación y la moral. El conflicto de intrateams es común en los proyectos de matriz. Diferentes fuentes de conflicto ocurren en diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Una planificación cuidadosa, una gestión participativa, una negociación en la que todos salgan ganando con los grupos funcionales y una comunicación abierta entre todas las partes de ayudar a resolver el conflicto. Cuando se gestiona un equipo de transfunción que requiere actividades interesantes, la asignación de las tareas paralelas pueden reducir tanto el tiempo como el costo de un proyecto y reducirlo. Esto fue todo de este capítulo. Recuerda que el link de las diapositivas se encuentra en la cajita de descripciones. Con eso me despido. Adiós.